Buenas tardes, soy Elisa Fernández, dinamizadora de Centros Sociales. Quiero darles la bienvenida a la charla de hoy, incluida en el programa Acércate a la música clásica, actividad que llevamos desarrollando en los centros sociales desde hace más de un año, con la suerte hoy de poder hacer este directo desde el propio Teatro Campo Amor. Esta tarde contamos con la presencia de Curro Carreres, director de escena de ópera y zarzuela, con un amplio bagaje profesional a sus espaldas, que le ha permitido participar en las temporadas líricas de los principales teatros, no solo españoles, sino también internacionales, y trabajar junto a importantes directores nacionales y extranjeros como Horacio Rodríguez Aragón o Emilio Sagui, entre otros. Si hasta ahora el Acércate a la música nos llevó al mundo de la ópera, hoy Curro Carreres nos acerca a las próximas representaciones de zarzuela que tendrán lugar esta semana en el Teatro Campo Amor. Les animo a interactuar en esta charla enviándonos sus impresiones y comentarios. Y entre todos esos comentarios, al finalizar la charla, haremos el sorteo de una entrada doble para la función de mañana jueves. Desde Centros Sociales nos pondremos en contacto con la persona agraciada. Y ya sin más, les dejo en la compañía de Curro, no sin antes darles, como siempre, las gracias por su participación y atención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar a través por vía telemática y para hablarles un poquito de este programa doble que presentamos mañana, el estreno en el Teatro Campo Amor. Se trata de un programa doble de dos títulos del llamado género chico, que constituye uno de los subgéneros de la zarzuela, que es como el género amplio, digamos, de uno de los dentro del teatro lírico español, tanto ópera como zarzuela, o que podría incluirse también revista u otros. En este caso, el género chico, y en este caso estos dos títulos, la agua, azucarillos y aguardiente y la verbena y la revoltosa, constituyen un programa doble inédito y bastante original en este sentido por parte de los programadores, porque son dos obras que normalmente no se programan juntas. Normalmente la verbena de la paloma es la compañera de uno de los títulos, etcétera. Entonces que se combinan con otros títulos. Son obras de una extensión de una hora y algo, ¿no? Una hora y cuarto en un caso y aproximadamente lo mismo en el otro. El género chico, en este caso, las dos obras unidas en este programa comparten muchas cosas de su origen. Entre otras cosas, se estrenaron el mismo año, en 1897. Una es de Federico Chueca, Agua, azucarillos y aguardiente, y la otra es de Ruperto Chapí, La revoltosa. Se estrenaron, como decía, en el año 1897 en el mismo teatro, en el Teatro Apolo, que constituía un teatro con una propia idiosincrasia. Es famosa la llamada Cuarta de Apolo, la función última del horario de programación, que constituía una función bastante golfa, digamos, o en algún sentido combinaban en la programación del Teatro Apolo, combinaban distintos géneros del teatro musical, del teatro, como decíamos, del teatro musical español. Y en este caso, y en estas circunstancias, se estrenaron estas dos obras. Estas dos obras suponen son obras de teatro propias del sainete, con una música maravillosa, en este caso una de Chueca y otra de Ruperto Chapí, con verdaderas joyas de la música española. De ambas tienen un intermedio, tienen una participación de la orquesta importante, también compartían probablemente el orgánico de la orquesta del Teatro del Apolo en el momento del estreno. Entonces eso favorecía que los autores escribieran una música pensando en esa orquesta, en ese número de profesores, a diferencia de otros momentos o de otros teatros donde los orgánicos de las orquestas a lo mejor eran más reducidos y las exigencias musicales entonces se adaptaban.
En este caso tenemos dos obras que musicalmente son de una gran importancia, de un gran valor. Son dos obras que se incluyen en la programación de muchas orquestas, son los intermedios musicales, los preludios. Probablemente el de La Revoltosa sea uno de los más famosos, internacionalmente famosos preludios de todo nuestro repertorio, de toda nuestra zarzuela, así como los números de los coros de Agua, Azucarillos y Aguardiente y sobre todo el dúo de los protagonistas en La Revoltosa. Otras cosas que coincidían entre estas dos obras era que ambas se estrenan, por supuesto, en el Teatro Apolo de Madrid y que ambas cuentan historias ambientadas en Madrid. Ambientadas en el Madrid de 1897, a diferencia de la primera, Agua, Azucarillos y Aguardiente, era el Madrid social del paseo, del salón de Recoletos, digamos, los jardines de Recoletos, que se concebían como un pasillo, un salón público. Y a diferencia de la Corrala, de La Revoltosa, donde es el patio interior, el patio de vecindad, donde los personajes tienen unas relaciones más domésticas, más humanas, más cercanas. Y en cambio en Recoletos nos encontramos con personajes, en Agua, Azucarillos y Aguardiente, personajes como las aguadoras y los majos, que están preocupados por sobrevivir en la época, y a las aguadoras famosas de la época que daban de beber, que iban con la vasera y con el botijo para hablar. Por otra parte, estas dos obras también coincidían en uno de los protagonistas, que era en este caso Madrid, y también en las historias de sus personajes, sobre todo en las historias de mujeres. En este caso, tanto Asia como su madre, doña Simona, tienen problemas para pagar el alquiler, problemas para pagar al casero, don Aquilino, y Pepa y Manuela tienen problemas económicos para poder ir a la verbena también, porque tienen que desempeñar sus mantones. Esto ya nos da una idea de las relaciones de los personajes a nivel social, ¿no? Y también coincide con un mensaje muy propio de la zarzuela, de compartir experiencias humanas, de compartir experiencias cercanas incluso al público, ¿no? En este caso, al público de su estreno, y en muchos casos coincide con temática que aún hoy podría estar de actualidad, porque aún hoy hay problemas con los desahucios, hay problemas con las corrupciones políticas, hay problemas con la España vaciada. Incluso de la España vaciada se habla en Agua, Azucarillos y Aguardiente, porque doña Simona y Asia no quieren volver al pueblo, no quieren volver a su pueblo, quieren seguir viviendo en Madrid, y para lo cual tienen que casar a la niña, o bien en negociar que el novio les firme como un pagaré, para fiar frente al casero. En cualquier caso, estas historias de los personajes originales, que aún hoy pueden ser contemporáneos, sin duda, han hecho que me motivaron más a que Agua, Azucarillos y Aguardiente se conservara en un montaje original, digamos, en la ambientación original. Y en este caso, mañana lo que van a ver es el espectáculo está ambientado de una manera estética, de una manera plástica, a través de la escenografía y del vestuario, de todo el equipo y de las luces del equipo con el que trabajamos, ambientada en la época original. Al mismo tiempo, en este caso, Revoltosa, que se iniciará después de la pausa, la he querido trasladar a una época más reciente, más cercana a nuestra sociedad de hoy, pero manteniendo una época en la que se conservaban las condiciones de la sociedad machista original del estreno, es decir, donde la problemática
de los personajes originales se sigue manteniendo, como es en este caso Madrid del 69. Respecto al trabajo quiero destacar, permítanme un momento, voy a beber agua también. En el proceso de creación de la puesta en escena de un montaje como este, del programa doble, y sabiendo que es una nueva producción, que se hace en Oviedo, que son obras de repertorio, son obras que la gente conoce, son obras que se constituye una buena muestra del mayor patrimonio artístico, cultural, musical y teatral de nuestro género. Pero al mismo tiempo se programan esta producción se tenía que haber hecho el año anterior, pero tristemente por la situación actual de la pandemia se tuvo que aplazar, y agradecemos absolutamente encarecidamente al ayuntamiento y a la fundación mantener esta programación al año siguiente en el momento en que ha sido posible. Cuando te planteas, es decir, es un trabajo anterior a la programación, anterior a los ensayos, que se alarga en el tiempo cuando empiezas a estudiar, empiezas a analizar la obra, a analizar los personajes, a trabajar las fuentes originales de la partitura, los libretos, los libros, y también notas de los estrenos, notas de prensa, bibliografía, por supuesto, historiografía de investigadores. Había mucho material de las obras para conocerlas, para estudiarlas de cerca. En cambio, en el proceso de creación vas acumulando un conocimiento de las obras y vas elaborando líneas de argumentación y de una manera basado en los personajes y guión. Intento extrapolar las características que la partitura, la obra original, en los la nueva puesta en escena, que creo que aportan situaciones que ayudan a la caracterización de los personajes y a la evolución del arco dramático a lo largo de cada obra, como cualquier montaje teatral, como cualquier dirección de escena. En este caso, estudiando los personajes, y quiero hacer un guiño, una primera imagen que vamos a compartir con todos ustedes. Hace unos años estuve trabajando aquí en Oviedo en la temporada de ópera y tuve la oportunidad de visitar el Museo de Bellas Artes de Oviedo y descubrí que van a ver todos ustedes ahora mismo. Sí, se ve, ¿no? ¿Verdad? La alegoría de Asia, es una obra de uno de los. Me hizo mucha gracia ver esta visión alegórica de Asia, del continente asiático, a través de estrafalario y tan exótico al mismo tiempo que rutilante, y recargado y con esos animales porque a Atanasia le parece un nombre muy vulgar, y ella es una creadora, una soñadora, como podríamos decir, Antoñita la Fantástica, con otros mundos, con otros lugares, con otras situaciones lejos de su cotidianidad, ¿no? Coincide con su madre, doña Simona, de negociar la boda de su hija con un interés económico futuro para el patrimonio de la familia, digamos.
al mismo tiempo inquilino que es el casero. Y entonces, en este momento, esta es una primera escena que que es la única que transcurre en la vivienda de Asia y Simona. A partir de la segunda escena, transcurre todo en este paseo de Recoletos del... Otros personajes que me llamaron la atención y que me interesó desarrollar eran otros personajes más secundarios, como la señora Tomasa, que es una vendedora, bueno, es una mujer que en el original realmente no se define, no se da mucha información, pero sí sabemos que le facilita un narcótico, un opio, un sobrecito de opio a uno de los protagonistas para dormir a la mamá, para poder pasear a solas con su hija, con Asia. El que fuera la facilitadora del opio me hizo pensar en este personaje un poco cercano al alquimista, ¿no? A nuestra Celestina también de nuestro teatro español, a ese personaje de la vendedora ambulante, que tenía que ver también con otros personajes que coexisten en este paseo de Recoletos, como el pobre cantante que canta para pedir, para comer, al público que sale del teatro, etcétera. Y esta caracterización de Tomasa me llevó por la Celestina, me funcionó mucho para darle un carácter y escribirle mayor texto en este caso. En la adaptación, que originalmente Tomasa no tenía texto, y en la adaptación habrá escenas que se suprimen porque acciones secundarias que considero que no aportan tanto a la trama original, pero aportan una dificultad añadida para la comprensión del público y también a nivel de producción. Son dos títulos con un reparto muy extenso, con infinidad de actores, con infinidad no, pero con un gran número de actores y actrices que cantan también y otros que solo hablan. En cualquier caso, que es una característica propia de este género, de nuestro género, de la zarzuela en general y del género chico en concreto. Y entonces eliminé algunas escenas como las de los guardias o la escena de la cita que se hacía a la Gran Vía anterior del propio Chueca, que aparecían en una escena de los ratas de la Gran Vía que aparecían en la Revoltosa de una manera como un guiño al público que ahora estaba asistiendo en 1897 al estreno de Agua, Azúcar y Aguardiente y que anteriormente había tenido la oportunidad de asistir al estreno de la Gran Vía. Y entonces trabajé con todo el equipo, y aquí quiero hablar del equipo artístico con el que comparto la puesta en escena. Como planteamiento surge a partir de la dirección, pero encuentra en el escenógrafo, el responsable del decorado, del vestuario, la figurinista, el iluminador, el coreógrafo, etcétera, todo el equipo con el que hemos hecho esta función. En este caso, me gustaría citar a Antonio Perea, el coreógrafo, que hace un grandísimo trabajo, y que la danza, el baile, es uno de los elementos que en nuestra zarzuela, como en otros teatros musicales, es tan importante. Y la escenografía de Juan Pedro de Gaspar y el vestuario de Gabriela Salaverría y Nadia Balada. Igualmente la iluminación de Eduardo Bravo y la aportación de los ayudantes Pelayo Rocal y Sergio Vera. También todos de gran trabajo, de gran importancia. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas fotos del ensayo general de ayer. Y en esta primera foto van a ver los personajes que les decía de la primera escena de Aquilino, Simona y Asia. La caracterización de la obra original, como les decía, es a través de los personajes, y no hace falta a veces el espacio vacío. La luz construye el espacio, el paisaje, la escenografía como paisaje de los personajes.
Igualmente, en la siguiente escena podrán ver ya escena de el Paseo de Recoletos. Y profesional, digamos, de tener un aguaducho estable o ir con la vasera por el Paseo de Recoletos vendiendo agua, y también compiten por los amores en la anterioridad. O sea que se cruzaron las parejas. En este caso ven el trabajo de la coreografía, por ejemplo, de Antonio Perea, que les comentaba, con estos guiños a ese Teatro Apolo en el que se estrenaron estas obras, y que incluía en sus montajes elementos muy propios, muy cercanos al musical y al cabaret de la época, ¿no? Como en este caso uno de los números más famosos del vals de Serafín y Asia. Otra escena, aquí pueden ver, todo transcurre en el Paseo de Recoletos. Vamos a hacer mucho spoiler con las fotos. Espero que mañana quien pueda venir, quien tenga la suerte de ganar estas dos entradas también, es una que se están tomando todas las medidas necesarias, y entre otras para ello se han reducido el aforo y las localidades para garantizar la distancia de seguridad. En este caso me encantará que puedan compartir quien asista mañana al estreno y el sábado a la segunda función. Igualmente, las personas que puedan ganar el sorteo, a participar en este sorteo, les recuerdo que al final de esta charla se realizará un sorteo de dos entradas para mañana, para la función de estreno, y podrán ver la función completa, que creo que será que me gustaría que fuera de su gusto. Otra de las escenas famosas de la salida del coro de Agua, Azucarillos y Aguardiente, la salida del teatro, canta por comer, como dice, parodiando el canto italiano, parodiando la ópera. Era una época de coexistencia del Teatro Apolo con otros grandes escenarios líricos como el Real y la Zarzuela en Madrid, y el público se repartía. Había público que solo iba a la ópera, y había público que iba a la Cuarta de Apolo o que iba al Apolo y no lo reconocía porque estaba mejor visto ir al Real, a lo mejor, que ir a la Zarzuela. Y eso Chueca lo incluye en la parodia del Gacho. Como digamos que el Gacho del Arpa es un personaje y el Garibaldi es su hijo que pide limosna. Otra muestra del montaje que después se hará en Revoltosa, y con mucho apoyo de la coreografía, como decía, de Antonio Perea, y con un extraordinario también de Oviedo, igual que el coro, que también baila, y todos los solistas, porque nuestra música de la zarzuela, una de las cosas que siempre permite es el baile, ¿no? Y siempre incorpora ritmos bailables. En esta obra tenemos mazurcas, tenemos pasacalles, tenemos un montón de vals
tenemos un montón de guiños musicales, de referencias a la música de baile. No quisiera aburrirles demasiado y tampoco cansarles. Creo que Agua y Azucarillos y Aguardiente supone una oportunidad fantástica de ver este título y de disfrutar esta música, y que yo en este programa doble he querido enfocar de una manera más estilizada, estética y plásticamente, a través de este montaje de alguna manera sintético, de solo personajes y Madrid. El Madrid soñado, el Madrid recordado, el Madrid vivido también por estos personajes en el marco social del Paseo de Recoletos, y también por estos personajes y estas historias de mujeres que antes les hablábamos. En el descanso haremos un cambio técnico y iniciaremos con La Revoltosa, que en este caso, en La Revoltosa, originalmente también de 1897, ha sido una nueva versión con la cual he tenido la oportunidad de trabajar, como también en la adaptación de Agua, Azucarillos y Aguardiente, pero sobre todo en La Revoltosa hemos escrito unos textos nuevos, hemos escrito unos diálogos nuevos con la colaboración, les decía, de Pedro Villora, es el autor de los textos, en la versión que firmamos juntos, y que hemos trabajado partiendo del material original, de los personajes originales, de las situaciones originales, pero queríamos darle una vuelta al conflicto de estas mujeres que desde 1897 han tenido de estos personajes femeninos que han tenido que verse en unas situaciones dentro de la sociedad machista, en la que han convivido, en la que han vivido desde 1897, tristemente en algunos casos hasta la actualidad. Pero creo que era importante hacer hablar a los personajes, darles nuevas voces a los personajes, que Maripepa y que Soledad y que Encarna y que Gorgonia pudieran decir otras cosas que en el original no se decían, y contribuir a una visión más coral de la obra original, de La Revoltosa. En este caso, esta nueva versión se llama Revoltosa 69 porque está ambientada en el Madrid de 1969 y manteniendo la música original, con los textos originales de la música, con pequeñísimas variaciones y nuevos textos. Nuevos textos parten de una localización temporal donde Madrid sigue siendo protagonista, como en el original, donde las historias originales a una nueva lectura de género a la hora de representar una obra de arte, pero una obra de arte performativa. Es decir, todas las obras son concebidas y en el momento de su estreno en una sociedad de la que son partícipes y son producto de la sociedad en la que surgen. Y a diferencia de un cuadro, a diferencia de una obra de arte, de una escultura o de una arquitectura, etcétera, que son obras finiquitadas, son obras completadas, son obras que el patrimonio debe conservar y debe transmitir y se debe conocer en el contexto de su origen. A diferencia de eso, el teatro siempre está vivo. El teatro y la música y la danza, como artes performativas, como artes fenomenológicas, que transcurren en el tiempo, cada vez que se interpretan, cada vez que se representan, constituye una nueva recreación de la obra original. Es decir, por mucho que el mismo intérprete interpretara de la misma manera la misma obra, nunca sería igual esa interpretación. Siempre hay una capacidad de la interpretación del momento. Eso es el directo. Eso es lo que ustedes van a ver mañana y el sábado. La posibilidad de ver una función en directo que va a ser distinta cada día y que será distinta de la próxima que verán,
y será distinta de la última que vieron. En este caso, me parece muy interesante que la gente que vaya a venir, que venga a ver la Revoltosa, que ya conoce la Revoltosa original, va a reconocer los personajes originales, va a reconocer las situaciones originales, pero al mismo tiempo va a ver las escenas como una primera vez. De alguna manera no saben lo que les vamos a contar, no saben lo que va a pasar en las escenas, en las escenas de la Revoltosa, por mucho que conocieran la Revoltosa original. De hecho, hay algunos cambios, hay las tramas secundarias de otros personajes. Pero en esta nueva versión he querido incidir en darle un carácter más coral a la Revoltosa, en este caso a nuestra Revoltosa 69, que también comparte con el otro original, con la otra obra, Agua, Azucarillos y Aguardiente, donde el protagonismo se reparte tanto entre Asia como Serafín, como entre Pepa y Lorenzo, o Manuela y Vicente. Como forman parte todos de ese fresco social del que hablábamos, del Madrid de Recoletos, del Madrid original de 1897. Esta adaptación de Madrid en el 69, bueno, coincidía la época, analizando la época, estudiando bien la época, coincidía en 1897 empieza el movimiento 98 centista español, que supone la bisagra del siglo XIX al siglo XX. En el año 1969 es cuando llegan a Madrid, cuando llega a España llegan a España, a la España de la época, llegan las ideas de cambio, ¿no? De nuevas generaciones que comparten desde París hasta Estados Unidos, hasta Washington. Hay una nueva sociedad, unas nuevas generaciones de gente, unas nuevas ideas políticas y sociales que construyen, de alguna manera, que construyen el origen de nuestras, que contribuyen a reforzar el sistema, nuestro sistema social actual. En cualquier caso, lo más importante para nuestra obra original era que en el año 69, 1969, en Madrid, seguía manteniéndose esa sociedad machista que podía justificar las mismas situaciones, las mismas relaciones y los mismos personajes de la obra original de La Revoltosa, de Ruperto Chapier. El Madrid de los personajes nos gustaba mucho, las referencias estéticas eran las de las películas, las del cine de los años 60. En este caso, el mundo de la corra, la de hacemos un guiño, es la original de 1897 con la que terminamos, Agua, Azucarillos y Aguardiente, se conserva al paso del tiempo en el siglo XX, en 1900, con nuevos habitantes, con nuevos pobladores que comparten este espacio social de convivencia, ¿no? Donde nuestras Gorgonias, Cándido, Tiberio, Atenedoro, comparten la existencia, la vecindad, perdón, la vecindad con María.
también eh, reconocer personajes de nuestras generaciones mayores, que precisamente en estos últimos años han sufrido tanto y cosas que quiere empezar a cambiar la sociedad en la que viven, y las mujeres empiezan a pensar, las mujeres jóvenes sobre todo, empiezan a pensar que ellas pueden tener también los mismos derechos que los hombres. De alguna manera, la época original de 1897 también comparte con 1969 otras dos características muy importantes que en esta obra, por ejemplo, se sigue manteniendo en la Revoltosa original y en Revoltosa bien, a desarrollar estas dos, digamos, características de la época, contribuyen a terminar de armar los personajes que en el original muchas veces apenas estaban eh, meramente apuntados, ¿no? Dramáticamente la Revoltosa podríamos considerar que es casi planteados o desarrollados en muchos casos. También eran condiciones del género, lo que les decía, ¿se acuerdan de lo que les decía al principio de las funciones de la cuarta de Apolo? Eran funciones que precisamente para hacer hasta 4 funciones al día eran obras que tenían que ser muy... Con lo cual no daba tiempo a lo mejor a desarrollar dramáticamente todos los personajes como hubiera sido el caso. En estas fotos pueden ver, son las fotos del ensayo general, que fue etcétera. Y en este caso, nuestros compañeros del coro y los bailarines tienen que trabajar con mascarilla, y incluso en las funciones. Y quiero destacar, aparte de su gran trabajo, su gran nivel profesional, artístico, en este caso sin ser profesional en la coral polifónica, pero sí profesional en los bailarines, pero el gran nivel de musical y artístico de todos los participantes en estas zarzuelas, en este programa, por parte de la coral y por parte de los bailarines, y agradecerles su gran esfuerzo cantando bien, bailando bien, actuando bien y además con mascarilla incluso. Esta es una escena del principio de la Revoltosa, donde reconocerán algunos. Y incluso las revisiones cinematográficas que se habían realizado, como bien saben, desde el estreno, desde el principio del cine, el cine nunca fue mudo, el cine se veía con música. Y, por ejemplo, la primera Revoltosa que conocemos de 1924, dirigida por Florian Rey, eh, y también la Revoltosa de 1963, dirigida por José Díaz Morales, la primera de Tony Leblanc, una de las más populares y de las más famosas, y hasta la última de La Revoltosa en 1969, que dirigió Juan de Orduña con una estupenda Elisa Ramírez, Pepe Sacristán, José Sacristán, Antonio Durán y Manolo Fernández Aranda, entre otros. En el cine, cuando La Revoltosa se ha llevado al cine, por ejemplo, han recurrido al recurso de que se está que
no hemos incorporado nuevos personajes, pero sí hemos aumentado o hemos incorporado una nueva visión de esos personajes secundarios que antes les comentaba que compartían la acción dramática de forma paralela con el drama central, con la trama central de Maripepa y Felipe. En otras fotografías que tenemos del ensayo general de ayer, aquí destacar también, por ejemplo, la participación de actores asturianos. En general, tengo que destacar absolutamente el gran trabajo de todo el reparto, tanto de Agua, Azucarillos y Aguardiente como de Revoltosa 69, que han hecho un grandísimo esfuerzo en muy poco tiempo, en apenas 2 semanas de trabajo, para llevar estas funciones a buen puerto, y con un trabajo artístico y con un trabajo musical interpretativo fantástico. Realmente les tengo que estar agradecido eternamente. Y actores asturianos que para mí han sido una sorpresa, de las actrices asturianas que colaboran con el montaje, de los cantantes en muchos casos hemos trabajado ya en otras ocasiones, de los de los que he conocido en este caso. También han coincidido actores e intérpretes que habían hecho muchas veces la Revoltosa, digamos, clásica o tradicional. Y también hemos coincidido con actores, con intérpretes que era la primera vez que se acercaban al título y si no al género. Y de verdad darles las gracias por el esfuerzo. Con pequeños detalles para mejorar para el estreno de mañana. A lo mejor alguna otra imagen más adelante mantenemos el código del teatro musical, del teatro de la zarzuela, que se canta, se baila y se actúa. Y en este caso creo que se canta, se baila y se actúa muy bien. ¿Se acuerdan que hablábamos de que era la época del 600, no? Pues tenemos un 600 también. Aportación local, conservado maravillosamente y que creo que luce muy bien en nuestra escenografía, y le agradecemos mucho a los propietarios su colaboración. No sé si querrían participar, hacer alguna pregunta. Igual no me gustaría cansarles, me gustaría haber podido con esta charla oportunidad que me brindaba la organización de los centros sociales. Pero no hay nada como el directo. La hora de la verdad será siempre la hora de la función y la hora que se levante el telón. Entonces, me gustaría, si quieren, si tienen alguna... Mira, casi todos dan las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo en esta situación, y hay otros que animan a la gente a... diciendo tú que hay... Absolutamente, sí, sí, es absolutamente. La cultura ha hecho un grandísimo esfuerzo en garantizar la seguridad para el público y bueno, y para PCRs y pruebas continuamente, y gracias. También quieren apoyar eso al sector musical, a todo el artístico en este momento tan complicado. Y pregunta directa, solo se atrevió a hacerla Amador Valdés, que lo que pregunta es que si estas dos obras se escogieron por poder reducir secciones musicales y será apropiado para este momento. Pues muy buena pregunta y muy acertada, y desde luego Amador tiene gran conocimiento de causa.
Realmente, como bien decíamos, en el Teatro Apolo, el orgánico de la orquesta, en este caso, no ha tenido, gracias a que es género chico, no ha tenido que verse reducido apenas por las condiciones del COVID. En el caso de otros repertorios, de otras obras, pues que estamos en 20, creo que 26 profesores en la orquesta, el arpa que participa en Agua, Azucarillos y Aguardiente, bueno, estoy hablando de memoria y me van a disculpar si no doy los datos exactos, pero efectivamente, hubiera sido mucho más comprometido, y de hecho es mucho más comprometido, dadas las limitaciones actuales de la pandemia, con un orgánico de orquesta superior. Tiene toda la razón. En este caso, por ejemplo, el arpa, que solo participa en Agua, Azucarillos y Aguardiente, lo hace desde el palco de proscenio, para facilitar, para que haya más distancia entre los profesores y en el foso. Pero bueno, tiene mucha razón. Me alegro de, bueno, nunca sabes cuando hablas quién te está escuchando, pero celebro ese nivel. Desde luego, en Oviedo el público sabe mucho. ¿Alguna otra cosita quizás o no? Preguntas no, pues siguen reconociendo, gracias a lo que tú les has contado, el trabajo de los bailarines y el coro, lo que les explica, que les llama la atención de la Sí. mascarilla, te dan las gracias por la explicación y en general es esto lo que Pues nos entonces, cuentan. si os parece bien, no sé si vamos bien de tiempo, pero prefiero no cansar y mi trabajo, realmente encantado de comunicar, encantado de compartir a través de esta oportunidad, pero como les decía, la hora de la verdad es en la función a través de los intérpretes, a través de los músicos a partir de mañana. A las 7 igual que el sábado, a las 7 horas, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, y ojalá que haya mucha suerte entre los participantes y puedan, quien gane el sorteo para asistir mañana, que lo disfruten mucho como todos los asistentes. Gracias, muchas gracias a todos. Estamos, sigo en abierto ahora, ¿no?